amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Instituto Mexicano para la Competitividad presentó su índice de información del ejercicio del gasto 2018, el cual revela que los estados subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por encima de lo estipulado. En 2017, las 32 entidades federativas obtuvieron 18% más de ingresos a lo programado, pero más que ser una buena noticia, significó más corrupción debido a que no hay reglas claras para el gasto de estos excedentes. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del IMCO. Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. A ver, Manuel, parecería ser que algo que ya sabíamos, nada más que ahora aparece documentado. Estos señores gobernadores reciben dinero de la federación, dinero que supuestamente tienen que reportar en qué se lo gastan, pero hay otra parte que pues ahí la tienen, los congresos locales pues no son suyos y no les responden, pero parece que los números son mucho más dramáticos de lo que uno pensaba. Así es, pues en esta segunda edición del índice del ejercicio del gasto, uno de los principales hallazgos es que los estados están recibiendo más ingresos de lo que en las leyes de ingresos al inicio del año están estableciendo. ¿Y esto qué significa? Que están generando pues no una especie de colchón, sino una verdadera bolsa de dinero que no está sujeta a reglas claras y que está replicando en buena parte también esta mala práctica de la federación, que es subestimar los ingresos para pues generar cheques en blanco que no están sujetos a reglas en la mayoría de las entidades federativas y pues que muchas de las ocasiones se va a gasto corriente, a gasto burocrático. Ahora, en este sentido, ¿qué es lo que logran ustedes identificar? Gastos que no se justifican o, digamos, desviación de recursos hacia determinadas áreas. ¿Qué es lo que el estudio determina? Sí, en este índice podemos comparar qué tan apegados son los ejercicios del gasto, el gasto de los estados a lo largo del ejercicio fiscal en comparación con el presupuesto de egresos. Y digamos, en ese sentido, el presupuesto de egresos es el documento más importante y como una declaración de qué es una prioridad para ese gobierno, qué es una necesidad para la población. Y en este sentido encontramos que los presupuestos pues están muy alejados de lo que debería de ser una prioridad en el ejercicio del gasto para los gobiernos. Sí vimos que, contrario a lo que, por ejemplo, se gasta en inversión pública, que solamente creció 1% para el conjunto de las 32 entidades federativas, contrario a eso, el gasto burocrático, es decir, todo lo que gastan en sueldos y salarios de los funcionarios, en servicios básicos de luz, agua, teléfono, o también los insumos para el funcionamiento del gobierno, combustibles, ceremonias oficiales, creció 11%. Esto parece mostrar una nueva tecnología en cómo hacerse de los dineros públicos para su propio beneficio, porque antiguamente lo que hacían era construir una carretera y la presupuestaban en X millones, les costaban la mitad y la otra mitad se la embolsaban, pero ahora parece que donde está el negocio de verdad es en las ceremonias. Es una cosa que sorprende, pero según el informe que ustedes presentan, el año pasado 2,000 millones de pesos se gastaron los gobernadores en ceremonias. Ceremonias que pues nadie sabe cuándo ocurrieron, no las podemos verificar porque son cosas del pasado, no es la carretera que la puedes ir a ver y tratar de verificar si gastaron bien. Simplemente se evapora este dinero. El caso espectacular que mencionan es el de Guerrero, que presupuestó 20,000 pesos para ceremonias durante el año y se ejecutó 134 millones, de los cuales pues no tenemos noticia. Entonces, ¿perciben ustedes que hay, digamos, esta nueva forma de ver cómo le hace uno para gastar raro? Sí, digamos, cada vez se han establecido más controles para precisamente llevar el monitoreo de los recursos públicos a lo largo del ejercicio fiscal. Por primera vez tenemos ya, digamos, un cumplimiento más o menos de forma generalizada de los estados de presentar los informes trimestrales.
Y en este tipo de informes trimestrales lo que pueden hacer los diputados locales, que ahí es una parte importante que generalmente se olvida en la ecuación, parte de este gasto discrecional que se realiza es posible por la complicidad de los congresos locales. Y efectivamente, como mencionas, Macario, no podemos fiscalizar muchos de estos recursos porque lo único que se hace pues es justificar en papel que se realiza determinado evento, determinada contratación, y ya pues realmente llevarlo a cabo en la práctica pues es del dicho al hecho, hay varios millones de por medio. Exacto. Pues Manuel, bueno, las personas en general funcionamos a base de incentivos, ¿no? O sea, de algo que nos interese hacerlo por una causa específica. ¿Qué incentivos tiene? Bueno, dentro del reporte de simulación y discrecionalidad en el gasto público de los estados, entiendo que hay algunas entidades que, bueno, si no hicieron las cosas a la perfección, pues tampoco las hicieron tan mal. Entonces, si nos pudieras comentar cuáles son esas entidades y quizá tratar de encontrar qué es lo que provocó que esas entidades que ejercieron razonablemente bien su gasto, qué incentivo tuvieron, pues para ver si eso se puede, digamos, multiplicar o trasladar a las que lo hicieron pésimo, como acaba de decir, de ilustrar Macario con el caso de Guerrero. Sí, tenemos exactamente los dos extremos, ¿no? Algunas entidades federativas que ya tienen un cumplimiento bastante aceptable y apegado a esta normatividad que mencionaba de contabilidad gubernamental, que tiene prácticamente 10 años de aprobada, y apenas estamos empezando a ver estos resultados de la implementación en el reporte de las finanzas. Y en este caso, digamos, hay unas buenas prácticas por un lado de Puebla, también del estado de Campeche o de Querétaro, que prácticamente, digamos, mencionan y establecen toda la normatividad y reporte adecuado de su ejercicio del gasto. Y en el otro extremo tenemos a entidades federativas como la Ciudad de México o como Michoacán, el Estado de México, y en el caso particular de Nayarit, que prácticamente sigue sin publicar absolutamente nada de información. Qué horror. Perdón, más un paréntesis. Yo entiendo que todos los estados deben de tener el mismo tipo de contabilidad, o sea, los mismos rubros, los mismos conceptos. ¿Cuántos estados lo tienen homologado y cuántos no lo tienen homologado? ¿Nos puedes decir? Prácticamente tenemos 10 entidades federales que sí tienen establecido, digamos, este lenguaje único para poder hacer comparables exactamente en tiempo y en fondo de estas partidas presupuestarias. El resto de las entidades federativas pues tiene prácticamente invenciones de conceptos, faltan momentos en el ejercicio del gasto, los momentos contables que se le llaman. Entonces pues esto impide realmente conocer cómo se lleva a cabo el gasto. Y es interesante saber que debían haber estado homologados todas las contabilidades estatales hace 12 años. No es una cosa de antier, o sea que se han pasado mucho. Si bien no hacen sus documentos en orden, lo que se hacen es